Bom, então, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao webinário Comunicação de Risco e Emergência Climática, Experiências Latino-Americanas. Meu nome é Frederico Pérez, eu sou professor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz do Brasil, e nessa tarde eu tenho mais que um prazer, eu tenho um privilégio de estar acompanhado por dois distinguidos colegas latino-americanos e, acima de tudo, dois queridos amigos com quem eu compartilho algumas experiências profissionais e pessoais há algum tempo. Não vou lhes dizer há quanto tempo que nós compartilhamos essas experiências, para não causar constrangimento a ninguém, mas é há bastante tempo que o fazemos e sempre com muito gosto, sempre com muito prazer. Eu estou nessa sessão aqui acompanhado da professora Ana Rosa Moreno, é professora recentemente aposentada da Universidade Nacional Autônoma do México, uma professora com ampla experiência em saúde pública, em comunicação de riscos e mudanças climáticas, que foi, inclusive, membro, por alguns anos, do painel intergovernamental de mudanças climáticas das Nações Unidas, inclusive em 2007, quando o painel recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, agradeço imensamente, Ana Rosa, por mais essa sessão que estamos aqui realizando. E também ao lado do meu querido amigo Alberto Garcia, Guerra Garcia, conhecido por muitos como Tato Guerra Garcia. Tato, um professor destacado, médico, professor da Universidade Peruana Cayetano Heredia, e também hoje é chefe da unidade de educação médica da Faculdade de Medicina da Universidade, com ampla experiência e que vai contar também de um lado pouco usual dentro de um médico, de um professor vinculado com a educação em saúde. Tato e atuou durante muitos anos como organização internacional como um palhaço da saúde. Então, nós vamos conhecer também esse lado sério de um palhaço e como essa experiência é importante na comunicação de riscos à saúde. Nós vamos, então, apresentar, inicialmente, eu faço uma introdução muito breve a esse tema, trazendo alguns antecedentes tipicamente da nossa região latino-americana, para que depois Ana Rosa e Tato possam complementar a experiência com seus exemplos da prática, onde a gente pode dar concretude. Então, a ideia é começar essa sessão trazendo uma introdução muito breve a respeito do tema e como esse tema é trabalhado na América Latina. Para isso, eu organizei a minha apresentação em 5 pontos, iniciando com alguns antecedentes do processo de desenvolvimento adotado nos países da América Latina, que produziram nos últimos anos o que muitos autores têm chamado de uma crise de crises. Ou seja, nós temos problemas complexos de diferentes setores que se entrelaçam e se aprofundam de acordo em que esses problemas vão encontrando determinantes comuns. Isso gera desafios do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da comunicação e demanda o reconhecimento de que a comunicação, e em particular a comunicação de risco, ela está posicionada como um elemento central nessa crise que relaciona o ambiente, a saúde e a emergência climática que nós vivemos. Como nós vivemos uma sociedade onde a comunicação tem um peso muito importante, nós temos que trazer alguns vieses de comunicação que são frequentemente relacionados a essa atividade e ao papel da comunicação nos desfechos sociais. Então, vou falar de alguns desses vieses e mostrar que, na América Latina, nesse momento, nós vivenciamos o que os colegas norte-americanos costumam chamar de uma tempestade perfeita. Ou seja, cada um desses componentes se interrelacionando e se alimentando o outro, fazendo aí uma alusão, obviamente, a um termo
da climatologia da tormenta perfeita ou da tempestade perfeita. E, no final, terminar, antes de passar para os exemplos, com algumas oportunidades que nós temos de considerar a comunicação de risco para o enfrentamento de problemas relacionados com a emergência climática e que afetam a saúde pública. E pensando nesses antecedentes, é importante a gente destacar que os países latino-americanos, eles compartilham alguns desafios muito similares, muito parecidos em relação à forma como enfrentam determinantes sociais e ambientais da saúde. Isso muito tem que ver com a forma como os países da região acabaram adotando processos de desenvolvimento bastante desiguais e insustentáveis. Nós temos que a nossa região se tornou uma região marcada por uma forte vocação para a produção de commodities agrominerais, sobretudo aquelas voltadas para a exportação. Então, eu estou falando da mineração de larga escala, da agricultura intensiva de commodities, como a soja, o milho, o algodão, a produção de gado e outras tantas na região. O que marca uma característica própria de reprimarização das economias da América Latina. Uma reprimarização feita com modelos de desenvolvimento bastante desiguais e bastante segregadores, que provocam a concentração de terra e recursos por parte de grandes grupos transnacionais que acabam fazendo com que a riqueza produzida em nosso país vá ao exterior, enquanto os impactos ambientais, sociais e a saúde permanecem junto a nossos povos. E para tentar compreender de que forma isso afeta de maneira desigual aos países, esse gráfico que foi criado por um pesquisador chileno que trabalhou muitos anos na Organização Mundial da Saúde, Carlos Corvalán, ele costumava organizar sua forma de pensamento tentando entender os problemas ambientais e os impactos à saúde correlacionados com o índice de desenvolvimento econômico dos países. E, para tanto, ele usava aqui como uma das medidas o produto interno bruto desses países. E ele conseguia ver e mostrava através desse gráfico que, na medida em que os países vão avançando no seu processo de desenvolvimento econômico, ou seja, vão melhorando a sua economia, muda o perfil dos seus problemas e dos impactos socioambientais. Onde você tem, nos países menos desenvolvidos, que são os que estão aí à esquerda da nossa curva, bem no início, uma curva azul clara, nós temos uma ênfase, uma primazia de problemas localizados, problemas muitas das vezes estão relacionados ao entorno das residências ou dentro das residências. O acesso, a qualidade da água. Quando a gente pensa em termos de insegurança alimentar, a fome é um importante marcador desse processo de desenvolvimento no estágio dos países menos desenvolvidos. E na medida que esses países vão avançando em termos do seu desenvolvimento econômico, esses problemas mais localizados, para os quais existem soluções há muito tempo, e são soluções de investimentos básicos, de garantia de direitos cidadãos básicos, vão se resolvendo, mas outros problemas vão surgindo. Problemas que são típicos dos países em desenvolvimento, que estão aí na curva azul escura, e depois problemas que são típicos dos países mais desenvolvidos. Então, quando a gente pensa na América Latina, quando a gente pensa na nossa região, nós temos que considerar que nós vivemos justamente nesse espaço de produção e reprodução de problemas que a gente, ao mesmo tempo, tem que enfrentar problemas locais, problemas típicos dos países menos desenvolvidos, mas também problemas típicos dos países já desenvolvidos. Nós temos uma realidade, um padrão misto e que se transfigura em termos de problemas ambientais e de saúde, o impacto
na qualidade do ar das cidades, a forte vocação agrícola gerando contaminações químicas, uso e esgotamento dos solos, forçando migrações de populações que tradicionalmente viviam no campo e que agora são obrigadas a deslocar para que essas áreas sejam utilizadas para a produção de grandes monoculturas, a mineração que tem um impacto imenso sobre os recursos naturais, sobre populações mais vulneráveis, os grandes acidentes, que não são acidentes, são crimes ambientais ocorridos nas últimas regiões, no Brasil, no Chile, no Peru, em diversas partes da nossa região, mostram exemplos inequívocos dos impactos dessa atividade econômica sobre a saúde e o ambiente. A complexidade do problema que nós estamos tratando na nossa região e que vamos exemplificar a partir dos exemplos que vão ser trazidos por Tato e por Ana Rosa, tem a ver com a questão principal da exigência de um reconhecimento que os determinantes ambientais, políticos e sociais da saúde são elementos chaves para que a gente possa compreender e enfrentar a emergência climática na nossa região. Eles não foram produzidos ao acaso, foram produzidos a partir da adoção de modelos de desenvolvimento insustentáveis pelos países da nossa região. E, portanto, exigem diálogos avançados entre diferentes atores, atores de setores de governo, atores da academia, da sociedade civil organizada, reconhecendo sempre a necessidade de inclusão daqueles grupos menos privilegiados, daqueles grupos que têm uma inserção mais marginal no bojo da sociedade e na busca pela redução de assimetrias macroestruturais. E, por isso, a comunicação tem um papel crítico, um papel central nessa questão. Mas temos desafios a serem enfrentados e vamos ver alguns desses aqui ao longo da nossa sessão. Um deles é que, independente do que se tem como real de um fato, de uma situação, de uma percepção a respeito de um problema de saúde, de um impacto ambiental, o que as pessoas percebem como real, independente se isso for o certo ou não, se for a realidade comprovada com fatos epidemiológicos, científicos, a percepção de que aquilo é algo real é real para as pessoas que assim o percebem e as suas consequências também são. Então, um indivíduo que acredita que tomar uma determinada vacina vai transformá-lo num jacaré, aquela percepção para aquele indivíduo é real. E as consequências de, nesse caso, não tomar a vacina também são reais, não apenas para ele, como é o caso das estratégias de vacinação, como também para a sociedade como um todo. A comunicação, e aí a comunicação de risco em particular, ela é uma habilidade que requer conhecimento, requer planejamento, requer execução cuidadosa e avaliação, e muitas das vezes essas etapas não são feitas. A comunicação de risco acaba reduzida a estratégias pouco desenvolvidas, a estratégias apressadas, assodadas, de trabalhar informações sem um cuidado mais adequado. E, por fim, o terceiro desafio tem a ver com o fato de que a confiança e a credibilidade, que é fundamental para estabelecer o elemento dialógico da comunicação, são construções coletivas e não são permanentes. Elas mudam constantemente. Elas estão a todo momento com uma fluidez determinando o fato de que, num determinado momento, a população vai ter mais confiança no determinado produtor de informação, em outro momento vai desconfiar de tudo o que ele apresenta, e as consequências, como nós vimos, desse tipo de percepção são reais. De uma maneira geral, e aí tomando com base alguns conceitos, e esse em particular, um conceito que tem sido muito utilizado no Brasil, na América Latina, que é o conceito
de literacia em saúde, a tradução para o espanhol é alfabetização em saúde, é o termo que se utiliza mais comumente. É um conceito em que os indivíduos, para construir o seu conhecimento a partir de informações sobre um determinado tema, eles costumam seguir minimamente 4 etapas, usando habilidades e competências específicas para tal. Uma primeira etapa seria ter acesso à informação, acessar, buscar, receber informações sobre um determinado tema. A partir do momento que você acessa essa informação, você passa a compreensão dessa informação. A compreensão tem 2 dimensões principais. Uma é o entendimento, saber se você de fato compreende aquilo que está escrito, colocado na informação, e se você reconhece essa informação de maneira a que você possa usá-la para dar sentido às suas ações. Ao reconhecer essa informação, isso tem uma relação direta com a credibilidade, tanto do informante como da própria informação, e da maneira como você interpreta essa informação. Nesse momento, você passa para a terceira etapa, que é a etapa da avaliação. O momento da avaliação é aquele que você, uma vez tendo acesso à informação, compreendido essa informação, você passa a avaliar se essa informação é válida ou não. Se você tem interesse ou não em utilizar essa informação. E a partir do seu interesse, você vai encontrar alguma utilidade para essa informação, e aí você consegue passar para o último estágio, que é o estágio da significação. É o momento onde você dá sentido a toda essa informação, utilizando todas essas habilidades e competências em cada uma dessas 4 etapas. É o momento onde a gente passa da informação para a ação. Só que aí nós temos um problema que é visto e comumente repetido nas estratégias de comunicação e da comunicação de risco, que não são bem planejadas e que não levam em conta toda a teoria que está por trás da elaboração de uma comunicação de risco. É que esse espaço, que é o espaço da avaliação, é o mais negligenciado em toda e qualquer ação. Vejam que nos últimos anos a gente avançou muito em dar acesso à informação, canais de informação, vídeos, YouTube, as ferramentas tecnológicas que nós temos disponíveis, muitas delas gratuitas, de acesso gratuito, fazem com que essa informação chegue a grandes contingentes da população em diferentes partes do planeta. Também a compreensão, a gente cada vez mais o cuidado de usar uma linguagem mais simples, de ser mais preciso na informação, de usar gráficos para nos ajudar a nos fazer compreendidos. Mas a gente esquece de compreender ou de tentar entender como os indivíduos avaliam essa informação que eles receberam e que eles compreenderam. Mas eles podem chegar e dizer, olha, compreendi muito bem, mas eu não tenho o menor interesse em utilizar essa informação. Isso não serve para mim. E a gente não consegue entender por que a gente fez uma informação tão boa e isso não resultou numa ação. Obviamente, isso é uma simplificação, mas o espaço da avaliação é um espaço estratégico para a gente entender como essas questões se colocam. E nisso, a gente consegue identificar que, do ponto de vista da sociedade, essa sociedade que é marcada pela comunicação, as estratégias de comunicação muitas vezes deixam de considerar que os indivíduos utilizam-se de vieses para poder fazer a sua avaliação das informações. São diversos vieses. Há indivíduos que simplesmente não acreditam em determinadas informações que são produzidas por um determinado grupo, pela sua matiz política, pela sua matiz ideológica, e já refuta essa informação antes mesmo de tentar compreendê-la. Há indivíduos que, por outros motivos, porque não compreendem o tipo de linguagem que é utilizada, simplesmente não vão fazer uso dessa informação. E nós vamos ver aqui alguns vieses que são comumente considerados quando a gente busca uma comunicação de risco mais
adequada, uma comunicação de risco mais planejada, e que nós vamos ver isso refletido nos exemplos que vão suceder. Um primeiro viés que a gente deixa de considerar é um viés que alguns autores chamam de exposição seletiva a informações. O que é exposição seletiva à informação? É uma seletividade voluntária que o indivíduo acaba escolhendo umas informações em detrimento a outras para formar a sua opinião. Então, você tem uma quantidade imensa de informações disponíveis, mas, por alguns motivos, esse indivíduo escolhe só escutar determinados tipos de informação, só ler determinados veículos de informação, só acessar um determinado tipo de informação. Existe uma metáfora muito comum que a gente está vendo aí nas ilustrações, que é a metáfora da bolha, onde nas mídias sociais a gente acaba fazendo voluntariamente escolhas e acaba encarcerando, né, enclausurando o nosso círculo de relações a indivíduos que acabam tendo a mesma opinião que a gente, acabam tendo opiniões que nos agradam, cuja matiz política é mais alinhada com a nossa própria, assim como a matiz ideológica. Então, a metáfora da bolha, ela explica um pouco como nós, voluntariamente, veja, isso é algo que nós optamos fazer. Selecionamos algumas informações em detrimento a outras para formar a nossa opinião. Só que, na medida que a gente vai se expondo voluntariamente a só um tipo de informação, ou uma informação com determinadas características, a gente acaba ativando um outro viés, que é o viés de confirmação. O viés de confirmação já é uma seletividade involuntária ou inconsciente que os indivíduos adotam no momento do processo de formação de opinião. Essa seletividade, que é involuntária, o viés de confirmação, ela privilegia toda e qualquer informação que confirma crenças pré-existentes que o indivíduo já tem. Então, você pode estar exposto a uma quantidade infinita de informações, mas eu só vou dar sentido àquelas informações que confirmem um pensamento que eu já tinha. Essa charge que está aí ilustrando o slide mostra, né, uma brincadeira com um filme que ficou famoso à época que o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eles compartilharam o Prêmio Nobel com o senhor Al Gore, que havia sido candidato, era vice-presidente dos Estados Unidos, havia sido candidato a presidente, perdeu a eleição numa eleição bastante atribulada e retomou uma carreira acadêmica fazendo um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente. E a brincadeira, esse documentário foi um sucesso mundial, né? Passou em cinemas de grandes cadeias no mundo inteiro, teve uma grande repercussão. E a brincadeira da charge, que tem a ver com o viés de confirmação, é a seguinte: se na mesma época em que Al Gore lançou A Verdade Inconveniente, alguém tivesse lançado um filme chamado Uma Mentira Reconfortante, o filme do Al Gore teria sido um fracasso e A Mentira Reconfortante um sucesso de bilheteria. Isso porque os indivíduos, pelo viés de confirmação, tendem a acreditar mais na informação que confirme suas crenças pré-existentes, independente da qualidade dessa informação e independente se essa informação é verdadeira ou não. E na medida em que a gente faz isso, que a gente tende a utilizar e acreditar mais e só aceitar informações que confirmem nossas crenças pré-existentes, a gente acaba que automaticamente, também é uma seletividade involuntária ou inconsciente, rechaçando toda e qualquer informação que contrarie nossas crenças pré-existentes, ao que alguns autores chamam esse de o viés de desconfirmação. Se, por um lado, no outro, eu só aceito informações que confirmem a minha crença pré-existente, nesse caso, eu rechaço, eu repudio instantaneamente, involuntariamente, toda e qualquer informação que me deixe em desconforto, que faça com que eu pare para pensar,
que aquilo que eu pensava anteriormente pode estar errado. Então, são vieses que a gente usa no processo de aquisição de informação e de interpretação dessa informação para dar sentido. E aí surge um viés que é bastante conhecido, principalmente de nós brasileiros, mas de muitos latino-americanos, e que tem esse nome pomposo de efeito Dunning-Kruger, que é o sobrenome de dois psicólogos cognitivos norte-americanos que descreveram pela primeira vez esse efeito. E esse efeito parte de um princípio que indivíduos com pouco conhecimento, os autores usam uma palavra forte, tanto no português quanto no espanhol, que é incompetentes, mas eles assim chamam no inglês indivíduos incompetentes, mas que aqui a gente traduz como indivíduos com pouco conhecimento sobre um determinado tema, tendem a pensar que são mais competentes que outros, inclusive especialistas sobre o assunto, e são incapazes de compreender os limites da sua própria ignorância. Então, esses autores descrevem um efeito onde indivíduos com nenhuma informação, nenhuma habilidade ou conhecimento sobre determinado problema, vamos dizer, sobre vacinação, vão querer, no meio de uma pandemia, discutir com epidemiologistas e com virologistas qual a melhor estratégia vacinal ou os erros de se fazer uma vacinação em massa numa população para combater a pandemia. Essa é a base que está por trás desse viés cognitivo. E que ele tem um momento em que, na medida em que os indivíduos vão adquirindo conhecimento, num primeiro momento eles percebem que eles estavam errados, aí vocês vejam que a curva baixa, inclusive essa parte mais baixa da curva é chamada do Vale do Desespero, porque é quando eles percebem o quanto que eles ignoravam o tema, mas na medida que eles vão ganhando mais conhecimento, eles vão se tornando, obviamente, mais capazes e adquirindo novamente a competência para discutir esse determinado tema. E, por fim, a gente traz um viés comunicativo, que é de base cognitiva também, que tem a ver com o fato de que indivíduos buscam coerência entre suas crenças, atitudes e comportamento. E toda vez que eles identificam alguma inconsistência entre as suas atitudes e os seus conhecimentos, eles experimentam um desconforto que a psicologia cognitiva chama de dissonância cognitiva. Esse desconforto causa um mal-estar mental, e o indivíduo tende a evitar ao máximo qualquer tipo de mal-estar. Então, ele tenta sempre buscar evitar uma dissonância cognitiva. É o caso aí, como vocês podem ver, de tantos médicos que fumam, e antigamente faziam, inclusive, propaganda de cigarro, né? E a indústria do tabaco utilizava figuras médicas para poder vender. Esse é o cigarro que os médicos recomendam, né? Tentando associar a um produto sabidamente causador de vários males à saúde, a figura do médico como a figura do cuidador. E esse mal-estar do médico, imagina um médico pneumologista que fuma, eu conheço alguns, vocês devem conhecer outros. O desconforto que esse indivíduo vive, porque ele conhece perfeitamente os riscos associados ao hábito do tabagismo, mas continua fumando. Então, ele vive em constante dissonância cognitiva. E o que eu queria deixar para vocês como mensagem antes de abrir a palavra aos meus queridos amigos Ana Rosa e Tato? Que nós vivemos um momento em que esses vieses cognitivos estão todos conjugados. Nós vivemos o que os americanos gostam de chamar the perfect storm, ou a tempestade perfeita. E é um trocadilho que a gente utiliza já que estamos falando da emergência climática. E a pandemia de Covid-19 nos mostrou claramente que nós estamos vivendo uma tempestade perfeita, porque ela pegou países e regiões como a América Latina, que já viviam
crises importantes do ponto de vista social, ambiental, alimentar, política e, sobretudo, econômica, e aprofundou essas crises. E num cenário político-social que acabou resultando num crescimento do negacionismo científico, na difusão de raciocínio motivado por interesses políticos e ideológicos, incluindo questões relacionadas ao nosso campo da saúde pública. E aí eu já mencionei a questão da hesitação vacinal e também o negacionismo climático é um dos aspectos mais importantes. Então, se a gente puder colocar isso tudo numa única figura, numa única identidade visual, nós podemos ver que existe um círculo vicioso de vieses da informação, causando isso que nós estamos chamando de uma tempestade perfeita, onde a exposição seletiva a informações favorece o viés de confirmação, que, por sua vez, pode generar, está muito associado ao viés de desconfirmação, que também está associado ao efeito Dunning-Kruger e que influencia a dissonância cognitiva. E quando eu me encontro numa situação de desconforto, que é a dissonância cognitiva, o que eu quero? Eu quero aquela coisa aconchegante, eu quero ir para a minha bolha, eu aumento a minha exposição seletiva. Então, nós vivemos aqui um círculo vicioso que a comunicação, e em particular a comunicação de risco, precisa compreender e precisa atuar. E por isso, o motivo nosso, o principal motivador dessa sessão da tarde de hoje, de trazer essas experiências para discutir no espaço latino-americano, experiências acontecidas aqui na nossa região, de estratégias onde a comunicação de risco foi utilizada para a superação desses problemas, porque sabemos que as mudanças no clima e no ambiente do planeta como um todo, elas são impossíveis de se compreender sem a gente entender que os seus efeitos se reproduzem e pioram na maneira como os diferentes grupos da população vão sendo desenvolvidos ou vão alcançando projetos de desenvolvimento de maneira desigual. Distribuição de riquezas desiguais, distribuição de terras desiguais, distribuição do acesso à saúde desigual. Então, nos processos de desenvolvimento que os países adotaram, que gerou essas desigualdades entre os diferentes grupos da população, nós temos isso como as principais forças motrizes da determinação socioambiental na saúde. E, portanto, essa questão precisa estar no centro das estratégias de comunicação de risco. E é por isso que a gente trouxe nessa sessão dois dos maiores especialistas na América Latina sobre o tema, para compartilhar com vocês um pouco da experiência deles. Então, sem mais delongas, eu vou passar primeiramente a palavra à Ana Rosa Moreno para fazer a sua apresentação e, na sequência, ao professor Alberto Guerra Garcia para a apresentação dele. Ana Rosa, obrigado, bem-vinda e a palavra é sua. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Antes que nada, quiero agradecer a mi colega y amigo Fred la invitación a estar esta tarde con ustedes a compartir esta experiencia. Y también muchas gracias por el promover este tema que para nosotros tres es fascinante y de la cual seguimos aprendiendo cada vez que nos reunimos. Entonces también es una oportunidad para nosotros mismos seguir creciendo. Esta es una presentación a partir de una experiencia académica de una alumna que su apellido es Coronado Salas, que hizo su tesis de pregrado precisamente en este tema, que es la comunicación de riesgos como una herramienta para disminuir la exposición infantil a plomo y arsénico en la zona contaminada de Villa de la Paz, Matehuala, San Luis Potosí, México.
Mm. Este es el mapa del país y aquí tenemos el estado de San Luis Potosí. Este es su perfil, es donde se llevó a cabo esta experiencia. Este es el mapa en donde están las dos áreas que se trabajaron, que es Villa de la Paz y la zona de Matehuala. Del lado izquierdo tienen una imagen de Villa de la Paz y aquí están los residuos mineros de esta zona. Y es uno de los 59 municipios que constituyen el estado de San Luis Potosí. Se encuentra localizado al norte del estado y el nombre del municipio se debe a la mina de La Paz explotada desde 1870. Eh, En la zona minera de Villa de la Paz, Matehuala, se ha explotado por más de 200 años yacimientos de sulfuros polimetálicos. Existen además 5 presas de residuos mineros dentro y cerca del poblado. Durante 2002 y 2003 se realizó una evaluación de impacto ambiental y se detectaron niveles elevados de arsénico, manganeso, cobre y plomo en el suelo, polvo y sedimentos de las dos ciudades. Desde 1997 se encontró que los niveles de plomo en sangre y de arsénico en orina en niños menores de 7 años que residían en la zona eran superiores a los límites permisibles en aquel entonces de 10 microgramos por decilitro de plomo y de 50 miligramos de arsénico por gramo de creatinina. De tal manera que obviamente pues eso implicaba riesgos. El municipio de Villa de la Paz tiene actividad minera para la extracción de cobre, plomo, plata y oro. Y desde el punto de vista económico, pues esta actividad es muy importante al ser la minería la principal actividad productiva. También se considera una atracción turística visitar las zonas minerales conocidas como tiros de mina. Y esto sucede en muchas de las minas del país e incluso del mundo. Yo he tenido oportunidad de visitar una ex zona de minera en Minas Gerais hace años. El principal uso del suelo es minero, sin embargo, no existen contaminados en el municipio de acuerdo con las autoridades. O sea, sabemos que hay contaminación, pero el gobierno no lo acepta. Se encuentran en el municipio empresas altamente contaminantes como la negociación minera de La Paz, pero además existen ladrilleras que sabemos que es un trabajo de alto riesgo, también particularmente para los niños y adolescentes. Estas son las fotos de la ciudad de Matehuala y es la cuarta ciudad en importancia en el estado de San Luis Potosí. Existen 2 plantas de beneficio en el lugar, una de las cuales reporta beneficio de 7 toneladas diarias de oro, plata y cobre por flotación y electrólisis. Hago paréntesis de que yo no creo en esta cantidad, sin embargo, es la que reportan en la página de la población. La segunda planta de beneficio reporta el beneficio de 680 kilogramos de oro al año por lixiviación y se estima que ambas plantas utilizan alrededor de 1,000 litros de agua por tonelada de mineral. Además, tienen 4 bancos de caliza activos de donde se extrae grava y arena. En cuanto a la exposición, se determinó que la principal ruta podría ser el suelo y su ingesta por vía oral. Las conductas de los niños que los ponen en riesgo son comer tierra contaminada con ambos metales, jugar con tierra y chupar sus juguetes o a través de sus manos contaminadas y algatear en un piso contaminado. Se definió a Villa de la Paz y Matehuala como áreas de alto riesgo para la salud de la población, principalmente para los niños. Las concentraciones encontradas en los niños del lugar para ambos contaminantes producen efectos en la salud. La exposición a plomo, por ejemplo, puede ocasionar daño neurológico aún a concentraciones sanguíneas por debajo de los 10 microgramos por decilitro. Las exposiciones crónicas al arsénico en agua de consumo están relacionadas con un incremento en el riesgo de cáncer de piel, pulmón, vejiga y riñón, enfermedades de la piel como hiperkeratosis y cambios de pigmentación.
Por otro lado, la exposición crónica al arsénico en combinación con problemas de desnutrición podría ser la causa de ciertos efectos neurológicos en niños que han sido reportados. En comparación con los adultos, la susceptibilidad de los niños de estos contaminantes se incrementa por varios factores como su fisiología, ya que al tener los órganos inmaduros, los contaminantes actúan con una mayor toxicidad, pero además sus demandas particulares para desarrollarse y crecer en cuanto a ingesta de agua y alimentos y su incapacidad para alejarse del peligro. Cada sitio contaminado es distinto, pues está formado por personas diferentes. Cada cultura ve el mundo con su visión propia, por lo que cada programa, para que sea exitoso, debe ser diseñado bajo las particularidades del problema ambiental y de su contexto social y cultural. Parte del éxito de la comunicación de riesgos depende en gran medida que se involucre a la comunidad desde un inicio. Esto es algo que cambió con el tiempo, porque originalmente la comunidad se veía alejada y en el último momento se le daban una información, pero no participaba. Pero en las últimas décadas, afortunadamente, esto ha cambiado y la comunidad viene a ser prioritaria como un elemento en el trabajo de comunicación de riesgos. Una manera de involucrarla es analizando inicialmente la percepción que tiene frente a un riesgo para la salud, así como sus preocupaciones y considerarlas todas ellas en el diseño del programa de comunicación de riesgos que se aplicará a la comunidad. La mayoría de las veces, los programas preventivos se dirigen a los adultos, quienes se supone protegerán a los niños. Los niños por sí mismos deben comprender el riesgo que implica para su salud el estar expuesto a este tipo de contaminantes, pues para que tomen las medidas que estén a su alcance para su propia protección. Y por estas razones, en la investigación se trabajó con ambos grupos. Se buscaron medidas de intervención para reducir el grado de riesgo y la exposición infantil, tanto plomo como arsénico. La comunicación de riesgos fue una medida de intervención en 2 escuelas de ambas comunidades. Antes de diseñar el programa de comunicación de riesgos, fue necesario considerar la percepción de riesgos que tiene la audiencia que recibirá los mensajes, como bien lo señaló el doctor Fred. Diseñar e implementar un programa de comunicación de riesgos como una medida de intervención para disminuir la exposición al plomo y arsénico a través de la ingesta de suelo y plomo como el primer objetivo. El segundo, evaluar el aprendizaje y el cambio de conductas relacionadas con la exposición a los contaminantes. Y el tercero, alertar tanto a los niños como a los padres de familia y los maestros en la zona de Villa de la Paz, Matehuala, de la importancia de disminuir la exposición a los contaminantes. A continuación, voy a señalar los elementos del programa de comunicación de riesgos. El primero es la fuente. ¿Quién es responsable de dar los mensajes de comunicación de riesgos? ¿De qué institución, de qué organización salen? Este papel lo llevó a cabo, en el caso académico, el Consorcio Académico Niño, Casa, Ambiente y Salud, que estuvo integrado por profesores, investigadores y estudiantes de posgrado y de licenciatura de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de septiembre de 2003 a octubre de 2005. El trabajo desarrollado fue tanto el diseño como la implementación del programa de comunicación de riesgos y de manera importante, muy importante, su evaluación. La audiencia, o sea, ¿a quiénes nos vamos a dirigir? ¿A quiénes va a dirigir el programa de comunicación de riesgos? Y quiénes deben estar permanentemente en el seguimiento de todo el proceso. Estuvo integrada por niños, niñas, padres de familia y maestros. La población infantil que participó en el programa de comunicación de riesgos estuvo compuesta por 142 niños con un rango de edad de 5 a 12 años. Y este rango se consideró, ya que por su etapa de desarrollo y por las actividades propias de los niños, los hace el grupo más susceptible a los efectos de los contaminantes. El programa se aplicó durante 2 ciclos escolares en diferentes escuelas que se encuentran en el área contaminada con plomo y arsénico de la zona de Villa Paz, Matehuala. El mensaje que es importantísimo, con base en estudios previos, se consideró
que el suelo era la principal ruta de exposición para la población infantil. Ahí la necesidad de intervenir para evitar la ingesta de suelo y polvo, por lo que los mensajes principales fueron: no comas tierra y lávate las manos antes de comer, después de ir al baño y después de jugar con la tierra. Se incluyó información sobre otras fuentes de exposición, principalmente al plomo, como el uso de ollas de barro vidriado, que parece que en portugués es argila vitrificada, para cocinar, así como información sobre medidas que pueden disminuir los efectos a la salud, por lo que otros mensajes fueron: no comas frijoles cocinados en olla de barro vidriado, no chupes lápices, toma leche, come queso y yogur, entre otros mensajes. ¿Qué pasó? Ajá. Ujú. Sí. No, Ahorita lo resolvimos. no, ujú. Esa aplicación que tengo aquí, ¿eh? No, Déjame revisar el- a ver, ¿y por qué? Un segundo, por favor. Eso es. Vamos, es que no me está. Aquí, ya vamos con el siguiente. Listo. Perdón. Para los padres de familia, los mensajes fueron: limpia el polvo, ¿no? No se ve, ¿no? Não, não estamos vendo, não, Tato. Não la estamos vendo. ¿No? ¿No se No, ve? no. Yo tengo la presentación aquí conmigo. Si quieren, yo puedo compartir. A ver, si quieres, vela poniendo en lo que tratamos de solucionarlo, porque, a ver, ¿ya se ve? Sí, ahora sí. Sí, ahorita sí. Ah, ok. Bueno, perdón por el exabrupto cibernético. Limpia el polvo de tu casa, deja de cocinar con olla de barro vidriado y ofrece productos lácteos a la familia, entre otros. Los mensajes se validaron previamente por expertos en el área, por maestros, y además se aprobaron con un grupo pequeño de niños de la misma edad y nivel escolar. Los términos que se utilizaron en los mensajes fueron explicados con el apoyo de material didáctico que voy a presentar a continuación, principalmente con el uso de imágenes para su total comprensión. Los canales de comunicación y los medios fueron seleccionados por ser adecuados en la población infantil para lograr un aprendizaje significativo. Se utilizaron experimentos didácticos, videos educativos, teatro guiñol, cuento, teatro y juegos. Señalo que este personaje de aquí es el doctor Fernando Díaz Barriga, que es un experto en salud ambiental infantil y que fue el principal actor de dos sesiones de teatro. Una fue la contaminación. ¡Uy, qué miedo! Los 7 viajes y el programa azul. En estas obras, con personajes como Contraveneno y Contaminex, que fue los que jugó el rol de Fernando Díaz Barriga, se les informó a los niños en dónde se localiza la contaminación y cómo pueden evitar. El Teatro Guiñol, se crearon las obras llamadas Contaminex y El Señor Plomo y ¿Qué es el arsénico? A través de títeres se les dieron los mensajes a los niños y participaron e interactuaron con ellos, expresando sus dudas e inquietudes. Aquí se tiene la foto del Teatro Guiñol y los niños asistiendo. También hubo experimentos didácticos y que se relacionaron con la contaminación ambiental y los efectos a la salud del plomo y arsénico. En uno de los experimentos se utilizó una reacción colorimétrica para la determinación de plomo,
por medio de un agente oxidante como el cromato de potasio. Se oxida el plomo y se forma cromato de plomo, siendo un pigmento amarillo visible para los niños. Y esta reacción les permitió a los niños identificar el suelo o tierra que está contaminada. También hubo videos educativos. De la colección de videos Érase una vez el cuerpo humano, se utilizó el video Guerra a las toxinas. Hubo pláticas informativas, se impartió a los niños en forma de cuento, aquí lo tienen ustedes en esta imagen, la plática de Juanito y el plomo, con el que se explicó las fuentes de exposición a ambos compuestos, los efectos en salud y la reducción de la exposición a dichos contaminantes. Se llevaron a cabo 4 pláticas para los padres de familia y maestros y se les entregó un manual con la información de las distintas pláticas con el fin de que lo pudieran revisar más adelante. Los maestros siempre estuvieron presentes en las actividades realizadas con los niños. Aprendizaje logrado y cambios de conducta. Para su evaluación se utilizaron 2 herramientas diferentes. Una fue la elaboración y análisis de dibujos y la otra la aplicación y el análisis de un cuestionario aplicado a los niños y otro que fue aplicado a los padres de familia. Los dibujos. La interpretación de dibujos realizados por los niños se utilizó para comparar sus percepciones, preocupaciones y conocimientos acerca del ambiente donde viven. Existen estudios que explican que el dibujo infantil es una herramienta útil y sistemática para evaluar la percepción de los niños y sus actitudes hacia el ambiente, mostrando un modo de lenguaje artístico. Esta actividad se realizó con 110 niños de 5 a 12 años de los 142 participantes del programa, antes de proporcionar cualquier tipo de información. La actividad consistió en una pregunta que contestaron mediante la elaboración de un dibujo. ¿Hay algo que no te guste del lugar donde vives? A cada niño se le proporcionó una hoja de papel en blanco junto con lápices y colores. No se llevó a cabo ninguna discusión con los niños antes de la actividad, excepto la explicación de cómo llevarlo a cabo. Se les permitió hasta un máximo de 1 hora en una sola sesión. Al término de la actividad, se le preguntó a cada niño qué significaba cada elemento del dibujo y se registraron las observaciones correspondientes. Y la clasificación de los dibujos fue familia, recreación, animales, hábitat, elementos tóxicos relacionados con la mina y elementos no tóxicos relacionados con la mina. Se tomaron muestras de sangre 60 y de orina 67 del grupo infantil participante en el programa de comunicación de riesgos. El monitoreo se realizó antes de iniciar el mismo, a la mitad y al final. Los criterios de selección fueron consentimiento informado, voluntario y firmado por los padres de cada niño. 2 años mínimo de residencia en la zona de Villa de la Paz, Matehuala, y 3 que fueran participantes del programa de comunicación de riesgos. Estos son unos ejemplos de los dibujos de los niños. De la parte izquierda, los dibujos realizados antes del programa de comunicación de riesgos, que en este se ve pues un árbol, una casita, las nubes, y este fue después de el mismo niño, después del programa, en donde se ve pues ya las instalaciones de la mina y la persona siendo contaminada por estos residuos. Este fue antes del programa, una casita, un perrito, y acá están las instalaciones de la mina y cómo están sacando los residuos contaminantes de la misma. Estas son las concentraciones de plomo en sangre de los niños en el primer y segundo muestreo del programa. Los puntitos, los cuadritos en blanco fueron el muestreo biológico antes del programa de comunicación de riesgo, la concentración de plomo. Y esto fue después del programa de comunicación de riesgo, son los cuadritos en negro, y se ve cómo baja la concentración de plomo en sangre a partir del programa de comunicación de riesgo. Estos son en los niños de Villa de la Paz. Esta es la comparación del porcentaje de niños que dibujaron elementos por categorías antes y después del programa de comunicación de riesgos. Estos son la categoría de los elementos dibujados. El cuadrito oscuro es antes del programa de comunicación de riesgos, el más claro después de la comunicación. Entonces, la familia era un componente importante para los niños
sí sale incluso pues estadísticamente significativo. Y después de la comunicación de riesgos, ese interés o esa atención disminuye. La recreación también era un poco mayor comparativamente como fue después del programa de comunicación de riesgos. Los animales más o menos cercana, pero sí hubo un cambio muy importante en los elementos tóxicos relacionados con la mina, siendo mucho más alto después del programa de comunicación de riesgos, y elementos tóxicos no relacionados con la mina, que también pasa a ser más alto comparativamente con antes del programa. Y el hábitat sigue siendo una mayor importancia antes del programa de comunicación de riesgos, y esto fue después. Esto quiere decir que el hábitat se mantiene en un sentido de que puede ser un elemento que no necesariamente tenga impacto por los elementos tóxicos. En los cuestionarios aplicados a los padres de familia se encontró que sí hubo cambios en la mayoría de las conductas de los niños. Los padres de familia también tuvieron al menos un cambio en su conducta, ya que de 18 madres de familia que utilizaban la olla de barro para cocinar frijoles, que representaba casi el 27%, después del programa de comunicación de riesgos, solo 8 continuaban utilizándolo, y hubo una diferencia estadística P menor a 0.05 y odds ratio de 2.7. Los dibujos y cuestionarios aplicados a los niños y padres de familia indicaron un aprendizaje, cambio en la percepción de riesgos y en conductas relacionadas con la contaminación. Y esta es la primera conclusión. La segunda, los niveles de plomo en sangre en la mayoría de los niños disminuyeron, P en menos a 0.0001, no así los niveles de arsénico en orina. Se logró disminuir la exposición al plomo y cambió la percepción hacia la contaminación de la zona. El presente trabajo establece las bases para el uso de este tipo de programas en sitios contaminados. Y voy a continuar ahora con una reflexión sobre la comunicación de riesgos en niños ante problemas pues tan importantes como es el cambio climático. Y entonces aquí lo que se ha encontrado es que cada vez hay más pruebas de la capacidad de niños para actuar como protagonistas de las medidas destinadas a reducir los riesgos climáticos y de desastres en sus comunidades. Tienen una percepción única de estos riesgos, combinando la información externa con sus propias experiencias. Son capaces de comunicar estas percepciones de riesgo a los demás para provocar cambios de comportamiento que reduzcan los riesgos y las vulnerabilidades. La investigación demuestra la posición central de los niños en muchas comunidades debido a su creciente acceso a la información de la escuela, a los medios de comunicación, la tecnología de la información y talleres diversos de capacitación. Suelen ser más conscientes que los adultos de las implicaciones de procesos de mayor escala, como el cambio climático. Los conocimientos y las acciones de los niños desafían los modelos ortodoxos de comunicación de riesgos, en los que expertos informan al público sobre los riesgos y recomiendan respuestas solamente. En cambio, los niños construyen conjuntamente el conocimiento necesario para comunicar el riesgo al colocar la información externa dentro de su propia realidad. Los niños son pioneros entusiastas de las herramientas innovadoras de comunicación de riesgos. Tanto los videos participativos como los grupos de teatro han demostrado ser eficaces para estimular la investigación local y la defensa de los intereses de los grupos de los niños. Han proporcionado formas para abordar las barreras a la resiliencia al clima y a los desastres en múltiples escalas, desde lo local hasta la internacional. Los murales locales también han sido un medio para informar y promover el cambio dentro de las comunidades, dirigidos tanto a los grupos de pares como dentro de las escuelas, como la comunidad en general. Los niños pequeños pueden beneficiarse de una mayor exposición a libros, panfletos, trípticos que eduquen sobre los hechos, comuniquen mensajes coherentes, analicen las implicaciones para la justicia climática, motiven la acción y proporcionen una orientación clara sobre cómo reducir el riesgo climático para las personas y sus comunidades.
Es esencial una mejor comprensión de estos procesos para que las políticas y los programas sean sensibles a las necesidades de los niños y para crear entornos propicios para su participación y capacidad de acción. Y yo termino con una reflexión personal. Hace tiempo tuve oportunidad de trabajar con jóvenes de aproximadamente 13, 14, 15, 16 años de una zona rural del estado de Veracruz, que es muy cerca del Golfo de México. Y estos niños habían sufrido inundaciones y se trabajó con ellos comunicación de riesgo. Y realmente su respuesta fue extraordinariamente importante para mí, no solo en el sentido profesional, sino personal, porque el darnos cuenta cómo estos chicos con una situación de alta vulnerabilidad, porque vivían en zonas muy, muy pobres, muy abandonadas, captaron el mensaje y de tal manera que uno de ellos al final, casi llorando, y se los puedo decir y me vuelvo a estremecer, es que dijo que él se iba a dedicar en adelante a trabajar en el tema. Y puedo decir con toda alegría, es que el año pasado terminó lo que es ingeniería para trabajar posteriormente en zonas de deslizamientos. Y este chico tiene ahorita 23 años y cumplió con lo que ofreció. Y con eso terminó esta charla. Muchas gracias por su atención. Obrigado a você, Ana Rosa, por sua apresentação, que eu acho que é, para nós, exemplar das ideias colocadas no início da sessão, de que a comunicação de risco, mais do que uma ação em que a gente vai fazer de improviso, vai fazer de impromptu, tentando unir informações para motivar a ação, é uma ação planejada. E a sua experiência, a experiência que você relata, mostra a importância desse planejamento cuidadoso, da avaliação, e nos traz um elemento a mais, a importância de envolver as crianças nas soluções para o enfrentamento da emergência climática. Os trabalhos feitos no México pelo grupo ao qual você integra são referências para nós em toda a América Latina, inclusive no desenvolvimento de um instrumento que seja capaz de analisar a percepção de risco dessas crianças de uma maneira aparentemente simples, mas muito profunda, que é através dos desenhos, e você nos trouxe isso com muita propriedade. Então, te agradeço imensamente a apresentação e passo a palavra agora ao professor Alberto Guerra Garcia para fazer a sua apresentação. Lembrando a todos, enquanto o Tato coloca a sua apresentação, que ao final da apresentação nós vamos abrir um espaço para perguntas, sugestões, e para tanto aqueles que tiverem um interesse ao final da apresentação do professor Alberto, utilizem aquela ferramenta de levantar a mão que existem no Zoom, e a gente vai dar a palavra na ordem em que for solicitado. Bien, creo que se me escucha. Aquí, pero no se acá. Bueno, Escutamos bem a apresentação, agora sim. Agora a apresentação carregou. Pode seguir. Obrigado. Tú me escuchas aquí. Bien. Pues muchas gracias por la invitación. Ay, perdón. Se me cayeron mis audífonos. Gracias, Fred. Es un placer, es un honor estar aquí aprendiendo y gracias por la oportunidad de compartir. Yo les voy a hablar del Festival de Belén. Entonces, lo que ven ahí a la izquierda es el póster de este año. El festival acaba de suceder del 4 al 14 de agosto del 2024.
Y les voy a presentar un poco el Festival de Belén para que lo entiendan, digamos, para poder compartirles de qué se trata esto y qué tienen que ver los payasos y la salud. Eh, y les voy a luego hablar concretamente de dos experiencias en comunicación de riesgos que han ocurrido dentro del Festival de Belén o durante el Festival de Belén en estos años. Entonces, primero quisiera contarles qué es el festival, cómo se organiza y luego estas dos experiencias. Creo que en el cómo se organiza, lo que les voy a compartir, pueden haber algunas claves para eventualmente replicar esto como una plataforma donde se puede trabajar salud, se puede trabajar comunicación de riesgos y promoción de la salud. Entonces, ¿qué es el Festival de Belén? Es un encuentro que dura 10 días de payasos comunitarios y que trabajan arte y salud. Llevamos ya 20 años trabajando en esto, son 18 festivales, hubo una pausa por la pandemia, ahora les cuento más. Claramente es una apuesta a largo plazo y el año 2023, me estoy adelantando, pero es parte de lo que quiero contarles, fue la primera vez que el festival ha sido íntegramente organizado desde Belén, desde Iquitos. Ya los que lo iniciamos somos ahora actores secundarios y eso es un buen resultado para hacerlo sostenible. Entonces, trabajamos en la comunidad de Pueblo Libre, en Belén, en la ciudad de Iquitos, en la Amazonía peruana, y cada año en agosto el festival reúne a payasos y payasas de Iquitos y de todo el mundo. Los conceptos básicos son, quizás el más potente es que creemos en el poder transformador del arte para generar cambios sociales. Sabemos que esto puede generar un impacto positivo y duradero que promueve la inclusión, la empatía y el bienestar comunitario. Uno de los dos grandes inspiradores de este proyecto fue el doctor Patch Adams, que plantea compartir los valores de comunidad, de amor, de juego y algo que se sostenga en el tiempo, ¿no? Entonces, el Festival de Belén es una plataforma para comunicación de riesgos y para promoción de la salud. Y ahí hay un término que Fred ha usado, que es la confianza y la credibilidad. Creemos que la base es que nos conocen, confían en nosotros, confiamos, ¿no? Es un ida y vuelta y por lo tanto nos creen y nos creemos, ¿no? Entonces, ahí coincidimos con lo que decía Fred. Bueno, para ubicarnos especialmente, Iquitos está pues ahí, cerca al Brasil. Iquitos está rodeado por agua, no es accesible por carretera, solamente es por avión o por agua, siendo la ciudad más grande de la Amazonía peruana con 500.000 personas. Entonces ya eso determina un aislamiento. Dentro de ese aislamiento están los más aislados, que son el distrito de Belén, que se observa ahora en pantalla. A la izquierda está el río, uno de los brazos del Amazonas, que es el río Itaia. Y este es un esquema que más o menos muestra lo mismo, y esas son las zonas que hemos trabajado. Este es un mapa hecho por la comunidad local, que nosotros lo encontramos. Entonces, esa área que está en colores es la que trabajamos. Son aproximadamente 20.000 personas las que conforman Pueblo Libre dentro del distrito de Belén, que ahora ya tiene unas 80.000 personas. Belén se inunda todos los años cuando crece el río, como sucede en algunas comunidades de nuestros países, y hasta puede ser idílico ver esta imagen, pero claro, si uno piensa más, podemos pensar en lo aislados que están esos dos niños ahí eh, y que pueden, por ejemplo, ser víctimas de la violencia intrafamiliar, que hay bastante en la ciudad de Belén. Pero Belén también es esto, digamos, el agua se va y queda la basura. eh, no hay desagüe, hay agua a veces. Y la visión de Patch Adams y de Wendy Ramos de Bola Roja fue un poco lo que se ve en esta imagen, que es, ¿qué podemos hacer llevando el color del payaso, pero trabajando con los niños, ¿no? No para los niños, no haciendo shows, sino trabajando hombro a hombro con los niños, con sus familias. Y eso fue lo que nos motivó o lo que primariamente nos motivó. Entonces,
Voy a poner dos videos o dos fragmentos de videos. Voy a ver si puedo, creo mejor voy a dejar de compartir para compartir con el audio. Sí, ahora sí. Para que los videos se expliquen un poco mejor que lo que yo lo puedo hacer. Entonces, esto es un proyecto que se llamó En Belén. Después les voy a conversar sobre ello, pero quisiera que vean algunos minutos de esto. Me confirma, Fred, cuando lo pongas si se escucha. Debería. Todavía no. Ainda não escutamos, Tato. Está travado. Todavía no escuchamos. No, no carga. A ver. No carga. Ya. ¿Pero se ve la pantalla? No, no se ve nada. No, no. A ver. Ahorita lo vuelvo a poner. A ver, stop share. Share. ¿Qué voy a hacer aquí? No. Un segundo. Ya nos hemos olvidado del Zoom, que tanto lo hemos usado durante la pandemia. Un minuto. Un escritorio. Y aquí se me toma. Debería salir. Ahora como que se ha colgado. Tato, si quieren, me pasa la liga que abro aquí desde mi computadora. Me manda por el chat la liga de Sí. YouTube y lo abro por aquí. ¿Ya? A ver. Es que ahora tengo el problema de que se ha como que colgado la... Ahí está, ¿no? Ah, no, ese es el... A ver, lo mando ¿Viste? Por el chat. por el ahí, chat. por el chat de Zoom. De aquí de Zoom. Sí. De hecho, lo puedo mandar a todos. Sí, aquí está, gracias. Ese es uno y les mando el otro una vez por si acaso. Minutos. Ahorita sí me voy a compartir con ustedes. ¿Ya están viendo? Ahí mandé el segundo. A ver, yo dejo de ¿Me compartir. escuchan? Hola, soy Julio. Hola, soy Nati. Hola, soy Vane Hola, soy Patch. y nosotros somos el Proyecto en Belén. Entre río y la balsa mi vida pasa. El proyecto es un proyecto de clown comunitario en Pueblo Libre, Belén.
Belén es una comunidad que queda en Iquitos, en la Amazonía peruana, en Sudamérica. Lo especial de Belén es que por estar a orillas del río Itaia, 6 meses está inundada y 6 meses en tierra. Lo mágico del proyecto en Belén es que nuestro principal objetivo de trabajo fue venir a ser amigos, pasar tiempo con la comunidad, y esa es la base principal de nuestro trabajo del día a día. Compartir con las familias, y a través de ese vínculo hemos podido conocer realmente sus necesidades, sus inquietudes, pero también sus sueños, sus deseos. Y desde esta relación con ellos, con toda la comunidad, hemos ido pensando y armando y desarmando y probando distintos espacios de trabajo, ¿no? De talleres, de distintas actividades. Bueno, trabajamos con gran parte de la comunidad, pero tenemos talleres específicos con grupos de niños, adolescentes y mujeres. En estos espacios trabajamos de diferentes tipos de temáticas a través del arte, el buen trato, el juego y el amor. Apostando así a las relaciones más saludables, al empoderamiento y al autocuidado. Sube y baja Belén, que no es zona restringida. Sube y baja Belén, que esta zona es sabrosona. Sube y baja Belén. Vecinos de Belén, escúchelo bien. Hi, Patch Adams here, and we first came to Peru in 2004 at the invitation of people who became our friends, and so we decided to do it each year, and the next year we're going to the Amazon, so I said, let's come here every year, let this be a project for us. And sometimes the world gives you right in your lap the workers and the intelligence and the sweethearts to create a medical presence. And what was so radical about it, it wasn't come in, do a clinic, do blood work and prescribe medicine. It was to imagine the community as a citizen. And what are all the needs of the communities? The chance to clown here is really stupendous. The En Belén team came not even 3 years ago to see what would happen. And they're seeing a lot, and with your donations, we can build a security to go much deeper. It costs $50,000 a year to support this work, and I'm really asking you, please, help us do this work. Colabora con este Ahí lo proyecto y puedes cortar, ayúdanos a por seguir favor, con esta Fred. revolución de amor. Ok, Puedes hacerlo a través de... Y puedes poner el otro que puse en el chat también. también. Sí, es un dedito más corto. Lo puse en el chat. Perfecto, estoy cargando. Perfecto. Gracias. Pero el mismo, ¿no? ¿Es el mismo, no? El mismo. Me enviaste el mismo enlace. A ver, Hay que dame un copiar minuto. el otro. Allá va. Ahora sí. Ya. Sí, ahora sí. Voy a compartir aquí. Entre el río y la balsa mi vida pasa. Hay gente pujante que se levanta. Niños jugando entre los horcones, ropa soleándose en los balcones. Cantan las ollas en el mercado, bailan los remos en las canoas. Ya está saliendo el rico pescado. Belén es
diversión, Belén es alegría, Belén es mucho más que los problemas de cada día. Belén es diversión, Belén es alegría, Belén es mucho más que los problemas de cada día. Belén es inundado de casas de colores, payasos y pintores, espadas malhechores, cometas que vuelan con ilusiones al ritmo de los sueños y los tambores. Y los tambores. Vecinos de Belén, escúchelo bien. Belén es diversión, Belén es alegría, Belén es mucho más que los problemas de cada día. Belén es diversión, Belén es alegría, Belén es mucho más que los problemas de cada día. ¡Mueva Belén, mueva! ¡Mueva Belén, mueva! ¡Mueva Belén, mueva! ¡Mueva Belén, mueva! Sube y baja Belén, que no es zona restringida. Sube y baja Belén, que esta zona es sabrosona. Sube y baja Belén, que no es zona restringida. Sube y baja Belén, que esta zona es sabrosona. Sube y baja Belén, que no es zona restringida. Sube y baja Belén, que esta zona es sabrosona. Sube y baja Belén, que no es zona restringida. Sube y baja Belén, que esta zona es sabrosona. Sube y baja Belén. Sube y baja Belén, que no es zona restringida. Sube y baja Belén, que esta zona es sabrosona. Sube y baja Belén, que no es zona restringida. Listo, Fred, gracias. Entonces, este último video claramente lo que quiere mostrar es lo bueno de Belén, porque todo el mundo en Iquitos, en el Perú, se enfoca en lo malo de Belén. La letra dice, sube y baja Belén, y es una forma de decirle a la ciudad de Iquitos que bajen, porque Belén está debajo, y a su vez que los beleninos suban, porque estando a 400 metros de la Plaza Mayor de Iquitos, es un gueto, y los niños pueden pasar años, literalmente, sin subir a la ciudad, ¿no? Entonces, sube y baja Belén, que no es zona restringida, ¿no? Sube y baja Belén, esta zona es sabrosona, ¿no? Que es una forma de invitar. El primer video es un video posterior, entonces lo que voy a hacer ahora es darles igual una breve mirada para terminar de entender esto y luego voy sobre el ejemplo concreto de comunicación de riesgos. Esta foto la pongo porque Belén gira en torno al mercado. En realidad, no solo al mercado, sino a los botes que llegan desde las 3, 4 de la mañana con pescado, con productos, a alimentar a la ciudad de Iquitos, ¿no? Es uno de los principales puertos de Iquitos, entonces Belén se mueve alrededor de eso. Entonces, el Festival de Belén, aquí están en negro, resaltados en negritas, ¿no? Los principales actores, en rojo los que estuvieron pero ya no están, como la Asociación La Restinga, pero por ejemplo está Iki Clown, que es un grupo de payasos de Iquitos formados a partir del Festival de Belén. Está la Municipalidad de Belén, está la Dirección Regional, o estuvo la Dirección Regional de Salud, que es el gobierno local, ahora está la Dirección Regional de Cultura, está el colegio local, la Marina de Guerra del Perú, que sigue transportando a los voluntarios, vamos a verlo ahora, la Fuerza Aérea, que en algún momento nos ayudó, a la derecha está la OPS y la OMS, que también fueron actores importantes, y sobre todo los voluntarios. Todos armamos el Festival de Belén. El festival se compone de lo que se llama clauneos, es decir, la presencia de los payasos en la calle, el pintado comunitario, pintado de las fachadas de las casas con las personas, con las familias y también de murales, talleres, actividades en salud,
visitas a las casas, transportando mensajes de salud, teatro en calle, y dentro del teatro calle, no dentro, además, hemos hecho también teatro foro de Augusto Boal para trabajar temas con adolescentes, temas de salud sexual. Entonces, esto es, digamos que el menú completo, y les voy a pasar algunas fotos, esta parte va a ser rápida, son fotos para tener idea, ¿no? Entonces, clowning, acá lo que les digo es que es un poco que en el siglo XX el payaso sale del circo, está el gran proyecto del hospital de Patch Adams, está el payaso en los hospitales, ¿no? Donde el Big Apple Circus K-Unit, pero luego los Doutores de Alegría de aquí de Brasil, los grupos primeros quizás de cada país, Terapia en México, La Roja en Perú, Médicos en Argentina, Doctora Clown. Y luego aparece la figura del clown humanitario, los payasos sin fronteras. Entonces el payaso sale del circo, se va a los hospitales, luego se va a la calle, se va a la guerra, ¿no? Patch Adams es alguien que tiene mucha trascendencia en eso. Aquí para entender algo que es cómo funciona el clown de hospital. El payaso de hospital no trabaja desde la tristeza, desde la conmiseración del deber, ni la condescendencia, ni mucho menos el sacrificio, sino que se relaciona con el paciente desde el placer del juego, ¿no? Es una relación horizontal, no es vertical, es horizontal. Eso, por lo menos así lo concebimos, así lo concibió Wendy Ramos, que era la directora de Bola Roja. El clown comunitario es lo mismo, solo que en vez de, digamos, trabajar con un paciente, trabaja con una comunidad, que quizás está enferma, podríamos decirlo, pero que tiene tantos lados bonitos como hemos mostrado en el primer video. Pero la idea es la misma. No es te ayudo, no es caridad, es placer de jugar juntos, de conocernos. Un poco lo que mostraba en el primer video Vanessa Romano, que lo explica. Eso es algo importante. Esto, en el caso de Belén, y esto es un poco lo de Sube y Baja Belén, contribuye a disminuir el estigma que existe sobre Belén, porque hace que el resto de la ciudad de Iquitos quiera bajar a Belén, a ver qué pasa ahí, porque todos los años, en agosto, hace ya 20 años, algo sucede, hay conciertos, hay música. Entonces también es algo que nosotros concebimos como importante. ¿De qué payaso estamos hablando? No voy a leer todo esto, pero es un payaso que todos tenemos dentro. No es el payaso que tiene habilidad para hacer reír, también bienvenida, pero sobre todo es el que quiere desaprender el camino aprendido en el camino a ser adulto. Un payaso que no juzga, que recupera su capacidad de sorpresa, que se muestra vulnerable y por lo tanto el público lo quiere, lo acepta. Y hay algunas otras, digamos, máximas que están ahí. Mira, escucha, el fracaso como éxito. Un payaso que no se actúa, sino que es, como decía el maestro Lecoq, que es transparente incluso cuando engaña. Pensemos en los niños, ¿no? Que nos engañan evidentemente. En fin, acá hay mucho más, pero va por ahí. Lo que quiero marcar con la diferencia es que no es un payaso cuyo objetivo es hacer reír, sino que por ahí que encuentra la risa en el camino. El objetivo es jugar, interactuar horizontalmente, ¿no? No es yo vengo a mostrarte mi arte, ¿no? Sino que vamos a jugar. Este es el primer afiche bueno, no el primero, el del 2009, ahí está Patch. Es un afiche hecho por nosotros, por los voluntarios, los foráneos, ¿no? Los de Lima, los de Estados Unidos. Los afiches de ahora son mucho más bonitos, más coloridos, hechos ya por la gente de Iquitos. Estos solo es para darles un pantallazo de la cantidad de actividades que se pueden dar en un festival, ¿no? Campañas de salud, pintar, la fiesta, a la derecha están los talleres, ¿no? Taller de mucho arte, el derecho que los niños puedan estar expuestos al arte. Y ya tenemos historias de chicos que han seguido ese camino. Entonces, el clowning, el payaseo, digamos, ese bus amarillo es el bus de la Marina, y ahí estamos los payasos jugando a que no entramos. Vamos a hospitales, vamos a asilos, a jugar, a interactuar, a dejarse tocar. Es un poco, esa foto me gusta por eso, a jugar en la calle, ¿no? Esto es Patch sentado en la puerta de la casa de una familia en Belén, jugando, y él no habla español, no importa, ¿no? Hay una forma de entenderse, de jugar, el lenguaje del amor. Eso es un poco el payaso comunitario, y esto es el payaso en Belén, y concretamente en el mercado de Belén, ¿no? Entonces vuelvo a hablar sobre el mercado porque es un lugar muy importante.
Y esto pasa todos los años, que se encuentran los payasos con amigos, porque ya hace 20 años que hacemos esto. Pintar fue una forma de darle color o de compartir nuestro color, ¿no? Acá estamos mezclando las pinturas, esto es el año 2005. Tenemos que mezclarlas porque los colores que nos habían dado eran muy aburridos, queríamos colores más vivos, los tuvimos que trabajar. Y les propusimos a las familias pintar juntos, ¿no? No es yo te pinto tu casa, no, sino es pintamos, ¿te parece? Pintamos juntos. Y las familias pintan y los payasos pintan y va tomando color la calle. Algunos ejemplos, esto es un antes, esto es un después, ¿no? Se nota claramente, igual antes y después. Esta actividad la hicimos muchos años, ya no la hacemos ahora, ahora pues, seguimos pintando murales, pero esto nos abrió muchísimo las puertas. Conseguíamos donaciones de pintura, el festival siempre ha sido autosostenible, hemos recibido donaciones, pero siempre se ha pagado solo. Y más ejemplos. Algunas personas que al principio no querían pintar su casa, cuando veían cómo quedaban las de los vecinos, nos decían, y ahora sí quiero pintar la casa. Eh, Luego pasamos a hacer murales, o mejor dicho, desde el primer año, este es el mural del primer año, este es un artista chileno que fue, esto es el segundo año, y los murales también aglutinan, esto es unos días de la calle final, ahí está Patch hablando, esto es un centro de salud, ahí perdón, el colegio, uno de los colegios de Belén. Eh, entonces la pintura es una herramienta poderosa, también para transmitir mensajes, ¿no? Ahí dice, si la leptospirosis quieres evitar, tu chinela, y falta completar la frase, ella es Kate, es una artista de los Estados Unidos, de San Francisco, pero pintando mensajes importantes, alto al abuso sexual de niños y niñas. Entonces la pintura se convirtió en algo muy importante. Y esto es lo que le decía, que es payasos pintando con las familias, ¿no? Entonces, después de 2, 3 días de pintar la casa, la relación pues es muy cercana. Eres casi miembro de la familia. Y al final están las fotos de cada familia. Luego empezamos a hacer actividades pensadas en el derecho al arte. Entonces, el teatro en calle, esto es en la calle, armamos ahí el telón, se hace el público, hay payasos que se encargan de controlar al público, digamos, de jugar con los niños, hay payasos que arman los telones, hay payasos que actúan. Teatro musical, ahí están los niños haciendo fila. Esto es uno de los logros, porque al principio, o sea, solo intentar que hagan una fila era muy difícil, los niños no la querían hacer, se colaban, decimos nosotros, ¿no? Ganaban el primer lugar. Alguna vez hicimos unos boletitos, ellos tienen unos boletos ahí en la mano, alguna vez encontramos unos boletos falsificados por los mismos niños que los habían hecho para entrar ellos también. Y hoy eso ya no se ve, eso es algo que se ha ganado. Los niños, digamos, saben que van a entrar. Esto es hecho en los locales comunales, de ahí cada sector tiene su local comunal. Y se presentan tanto obras de payaso para reírse, como también obras que traen mensajes, ¿no? Talleres de percusión, Freddy, un artista peruano, talleres de malabares, ella es Anne, una artista de Estados Unidos. Siempre buscando que los niños sean los protagonistas en lo que nosotros llamamos el pasacalle final, que luego les voy a mostrar. Ay, ahora no avanza. Se ha quedado pegado. Ahí está. Más talleres de títeres, todo hecho con material. Esto es plástico, pero se vuelve a usar. El año pasado sí, ¿verdad? A veces demora un poco talleres de manualidades. Los voluntarios dan lo que saben hacer. Esta es una foto del último festival. Entonces se trabaja ahí mismo, se trabaja con los niños, con las niñas. Esto es una feria de salud. No se nota mucho, pero estamos ahí haciendo corte de pelo. Por otro lado hay una campaña nutricional. Y es un taller que se hizo con mujeres de percusión. Acá está el personal de la OPS dando una charla, y al fondo está Adrián Díaz, que era funcionario en ese momento. Y esto de nuevo es la Feria de Salud. Esas carpas azules que se ven al fondo son las carpas de la Dirección Regional de Salud y están ahí atendiendo en un marco muy positivo.
y que a ellos les convenía también, porque mucha gente iba, ¿no? A veces a las campañas no van las personas. Esto es cine, ¿no? Entonces no hay cines ahí. Los niños, alguna vez hemos llevado a los niños al cine de Iquitos, pero también lo que hacemos es llevar el cine ahí abajo. Y se disfruta muchísimo. Los voluntarios también hacen talleres. Estos son los voluntarios de Iquitos, de Belén, del mundo. También reciben talleres durante el festival para mejorar sus habilidades de comunicación. Todos los festivales terminan en un pasacalle, ¿no? Y el final del festival es eso. Entonces se cierra la actividad y casi no es necesario convocar porque después de 10 días, todo el mundo sale a marchar con nosotros, a caminar con nosotros. Los protagonistas son los niños, ¿no? No los payasos. Ellos muestran lo que aprendieron en los talleres durante todo el festival. Ahí estamos algunos payasos tocando, apoyando, pero los niños son los protagonistas. Ahí están esos señores con camisa celeste, son de la banda de la policía, que también a veces se suma, y es el pasacalle final. Al final hay algunas actividades, hay algo de poeira, que es muy popular por allá, y los niños suben al estrado, ellos son los protagonistas, nosotros estamos ahí detrás como cuidando, y esto tiene un impacto que creemos que es bastante positivo. A partir del 2012 empezamos a trabajar temas cada año. Justamente los ejemplos que voy a presentar de comunicación de riesgo son los dos primeros. Uno que fue a partir de una inundación que hubo, una inundación mayor de la usual, que creó un brote de leptospirosis y dengue, y otra experiencia de salud sexual y reproductiva, pero hemos trabajado también violencia intrafamiliar, alimentación, autocuidado, identidad. Y aquí el próximo año vamos a trabajar cambio climático y medio ambiente, ¿no? Entonces hay justo una coincidencia. ¿Cómo se organiza el festival? Esto es más breve. Pues bueno, los vecinos de Belén, la municipalidad, ONGs como la Asociación Bola Roja, el Gesundheit Institute, que es de Patch Adams, y algunas otras organizaciones locales. Hicimos un taller, ¿no? Taller de diagnóstico local y planificación participativa. Esto fue el 2007, como se ve ahí. Entonces, funcionarios del ministerio, de la OPS, médicos, enfermeras, nos juntamos y nos mostramos ante el público. Ahí está la regidora, están los alcaldes, el teniente municipal, los líderes sociales. Y también, pues, teníamos que tener reuniones de trabajo. La Red por Belén, como tal, ahora ya no está, pero su efecto sigue funcionando. Hicimos un estudio basal de determinantes sociales, con grupos focales y con un componente cuantitativo que fue un censo comunitario hecho por las mismas personas de Belén. Digamos, se les reconoció el trabajo y se obtuvo información como línea de base para una evaluación que todavía no ocurre. Estoy haciendo un spoiler, pero es algo importante. Acá un par de láminas para mostrarles por qué creemos que funciona esto. Funciona porque esto es una escuela para todos. El festival es una escuela para todos, para los voluntarios y para los niños y para los chicos de Belén. Todos aprendemos. Hay historias de vida de niños que venían con 4 años al taller, un poco como lo que ha contado Ana Rosa, que 15 años después pues, es alguien que está queriendo. Entonces ahora es lo mismo, el festival ahora lo dirigen niños, quienes eran niños hace 20 o hace 15 años. Hemos encontrado que el liderazgo horizontal es el mejor. No era así al inicio, era más vertical, pero nadie es imprescindible y eso ha funcionado entre los voluntarios. Tenemos una estructura flexible que permite aprovechar lo que el voluntario trae o tiene como experiencia. El voluntario paga una inscripción, pero es diferenciada. Y hoy tenemos lo que le decía el grupo Iki Clown, que es un grupo de payasos de Iquitos, que es fundamental en la organización, y algunos otros colectivos de Iquitos, y empresas donantes que, por ejemplo, nos donan el agua. El proyecto en Belén, que es el primer video que les mostré, duró del 2016 al 2019, fue financiado por Patch Adams, por el Instituto de Patch Adams, y esto permitió que vivan en Belén 3 payasos todo el año. Y esto propició por lo menos 4 grandes productos que son las Chefs de Belén, Cuentos y Payasos en Canoa en invierno, La Rata Muerta, que es un grupo de adolescentes, y Los Michis, que es un grupo de niños, ¿no? Entonces acá algunas imágenes de eso.
Ellas son las chefs de Belén que preparan comida, se vende a los voluntarios, pero también más allá del festival ellos tienen una dinámica. Ellas son la rata muerta, trabajando temas ahí de, ¿no? Ahí dice eyaculación, clítoris, por qué cambia mi cuerpo, qué es el sexo, cómo se puede prevenir un embarazo. Y se presentan, ¿no? Esa es una función de la rata muerta ahí en el mismo sector de Pueblo Libre. Y ellos son los michis, que son los ahora más niños. Igual los grupos van creciendo. ¿Qué nos falta en el festival? Evaluar. Evaluar y demostrar el impacto que hemos tenido y que tenemos. Esto es un proyecto en curso todavía, es un proyecto que está vivo, que cada año, y vamos a cumplir el próximo año 20 años, pero ese es nuestro reto ahora y queremos encontrar alguna buena forma, alguna buena metodología, porque hay historias de vida, hay un montón de evidencia, pero no está reunida, ¿no? Y sabemos que queremos, que necesitamos hacerlo por nosotros y también para poder compartir esta herramienta para otras comunidades donde esto sea posible. Entonces, para terminar, les voy a compartir dos experiencias breves de comunicación de riesgos. Una fue, como les decía, en la inundación del 2012. Como hubo más agua de lo esperado, hubo un brote de leptospirosis y de dengue. Entonces, recogimos los mensajes claves que nos decían el personal de salud local, que eran pues los que conocemos, ¿no? Lávate las manos, lava tu comida, tapa tu comida, porque si no viene la rata, ¿no? Y orina, tapa tus cubiertos, tapa tus bateas, tapa la basura, ¿no? Entonces, en base a esos mensajes claves, hicimos esta canción, que se las voy a poner ahorita, pero quería ponerles las letras primero, ¿no? Entonces dice, vecino de Belén, escúchalo bien, oído la música. Si no quieres que te chupe el zancudo y no quieres que te mate la rata, si tú quieres gozar y tu vida cuidar, este canto tienes que escuchar. Y luego viene un estribillo pegajoso, ¿no? El tapa, 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 tapa. Entonces se lo voy a poner para que no escuchen mi horrible voz, sino el cantante. Lo grabamos gracias a alguno de los artistas. Espero que ahora sí suene. Si no, por si acaso, Fred, te lo he mandado al correo, por si no sonara. Pero a ver, vamos a ver. A ver. ¿Suena? Vecinos de Belén, escúchalo bien, oído a la música. Si no quieres que te chupe el zancudo y no quieres que te mate la rata, si tú quieres gozar y tu vida cuidar, este canto tienes que escuchar. Tapa, 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 tapa. Tus cubiertos. Lava, 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 lava. Tu comida. Tapa, 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 tapa. Tu basura. Lava, 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 lava. Lávate. Te tienes que cuidar o te vas a vengar y así no se puede disfrutar. Tapa, 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 tapa. Tus cubiertos. Lava, 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 lava. Tu comida. Tapa, 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 tapa. Tu basura. Lava, 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 lava. Lávate. No dejes pasar o te vas a enfermar y después lo vas a lamentar. Si tú quieres gozar y tu vida cuidar, este canto debes recordar. Eso, entonces, evidentemente usamos un ritmo, pues, popular, ¿no? Que es la cumbia, y un estribillo pegajoso. Y funcionó muy bien. Digamos, no sé si les ha pasado ahorita, pero de repente van a escuchar en su cabeza ahorita de tapa, 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 se van a quedar pensando en eso. Esta es la letra, y es la letra, es el mismo mensaje convertido, ¿no? Tapa tu basura, lava las bateas, tapa tus cubiertos, lava tu comida, ¿no? Te tienes que cuidar o te vas a denguear y así no se puede disfrutar. Y esto fue apoyado, o sea, digamos, no solo fue la música, sino que ahí hay una mototaxi, no sé si llaman así a esos vehículos, con un altoparlante. Ese vehículo es del Ministerio de Salud, es un vehículo oficial del Ministerio de Salud. Y estaba dando vueltas, ahí al fondo se ve a los payasos y está pasando la canción, ¿no? Y esto también fue soportado por una obra de teatro callejero, ¿no? Entonces ahí estamos tres médicos, está Pacha Adams, estoy yo que soy médico y está Foncho Silva Santisteban, y los tres, a pesar de estar de payasos, nos presentamos como médicos, ¿no? Hola doctor, hola, ¿qué tal doctor? O sea, en clave payasa, pero hablando en serio.
porque somos médicos y además saben, digamos, ya sabían que somos médicos, y transmitiendo y haciendo una obra de teatro, ¿no? Entonces ahí está la comida en la mesita, está el pollito, está Patch Adams haciendo de la rata, que se quiere acercar a la comida, y digamos, los niños nos decían que había que tapar la comida. Entonces, funcionó bastante bien. Una de las formas por las cuales nos damos cuenta es porque escuchábamos cantar la canción, ¿no? Ya sin el mototaxi, por otro lado, de pronto la empezaron a pasar en la radio comunal, tuvieron y después hicimos el lavado de manos. Entonces ahí, de repente, ahora no se ve mucho, pero esas son dos manos, ¿no? La mano izquierda, la mano derecha. Y ahí está Luigi, que es uno de los payasos, que es el que canta la canción, haciendo el momento del lavado de manos, ¿no? En un momento entraba el agua y se lavaban las manos. Eh, Hicimos varias funciones, la idea siempre es, ¿no? Hacer una función, se acaba la función y caminamos al otro sector y se hacen 3, 4 funciones por día, siempre en la calle, siempre con los recursos que los vecinos nos prestan, con el sonido. Eh, y creemos, digo creemos porque no tenemos todavía forma de evaluarlo, pero según lo que nos dijeron el Ministerio de Salud y el personal funcionó. Entonces, eso como primera experiencia. La segunda, que les quiero comentar, y con esto ya voy a terminar, es la de salud reproductiva. Entonces, es un gran tema, salud reproductiva, salud sexual, hay mucha violencia intrafamiliar, hay niños, como dice Patch, hay niños de 10 años que tienen gonorrea, entonces evidentemente hay cosas terribles pasando, pero también, digamos, en la esfera pues del amor, ¿no? Entonces, trabajamos mensajes clave y encontramos que queríamos hablar del amor y lo que se llama, entre comillas, la prueba del amor. Entonces, la prueba del amor en Iquitos y probablemente en alguna de nuestras comunidades es que le dicen a la chica o al chico que tiene que tener sexo, porque esa es la prueba de que me amas, ¿no? Aunque tengas 12, 13, 14 años, ¿no? Si tú me amas, pruébamelo, tengamos sexo. Y evidentemente esto genera embarazo, queríamos hablar de uso de anticoncepción, eh, teníamos que hablar de sexo, nos cuidamos para proteger nuestros cuerpos, faltó ahí, tomando el control de mi vida. Esto fue digamos, los mensajes que teníamos que trabajar. Y lo convertimos en una obra de teatro con dos partes, ¿no? A la izquierda está la historia de amor, entonces concebimos que entraba al escenario una pareja tierna de novios, payasos, jugando, pero jugando al amor, y otro grupo de payasos tratan de convencerlos para que se den la prueba del amor. Sin embargo, los novios payasos no están listos y unidos y con la fuerza de su amor vencerán la presión y, digamos, no, la conclusión es que no es necesaria ninguna prueba del amor. Y la segunda parte era el amor seguro, ¿no? Entonces un payaso quiere besar a una payasa, ella le dice que no varias veces, cuando ella acepta se van a dar el beso, pero se acuerdan de algo muy importante, el beso, entendiendo que esto era más para adolescentes, que iba a haber sexo después. Y cuando se iban a dar el beso, concebimos eso, ¿no? La idea de un condón gigante que él se coloca con la ayuda de ella y se besa. Entonces había que traducir eso a un lenguaje, pues, para todo público, y eso fue lo que hicimos. Entonces, voy a poner esta foto primero, porque estos son ¿no? A la izquierda están los óvulos, y a la derecha están los espermatozoides. Ahí está Patch, de nuevo, Patch siempre quiere hacer el rol más ridículo, el más bajo, digamos. Y ahí está Don Condón, ¿no? Es Mauro, un italiano, diciendo ¡alto!, ¿no? Don Condón, y aparece Don Condón. Y se entiende que es, digamos, lo que hay que hacer en ese momento. Y ahí de nuevo estoy yo, está Foncho atrás como médicos, un poco con la idea de respaldar, ¿no? Esto es un mensaje serio, a pesar de que somos payasos. Acá tenemos un badge, una etiqueta que dice salud, ¿no? Como para demostrar eso. Entonces eso es. Solo quiero terminar recordando, esto está en un capítulo que escribimos con Ana Rosa, con Fred y con Ana Cristina Cubillas, que el mensaje es la forma de decir de la manera más creativa posible por qué el cambio es una ventaja. Y esto es incluso cuando se trata de reforzar prácticas o de conductas que ya están en curso. Y esto, ¿no? Que el cambio se plantea generalmente acompañado de una promesa de beneficio, ¿no? El conocimiento no hace al cambio por sí solo,
sino que puede ser conveniente aclarar la ganancia o mejoría que se obtendrá y la ruta para conseguirla. Por lo tanto, en la construcción del mensaje es relevante cómo soportas esa promesa de cambio, ¿no? O sea, esto es lo que va a pasar y de esta forma te aseguro que eso va a pasar. Quería poner eso porque me parece que es lo que hemos seguido en el caso del Festival de Belén. Esto como última recomendación, este es un buen libro que deberíamos leer todos los científicos o los que trabajamos en esto, que tiene que ver con cómo traducir los contenidos, ¿no? Y para que no seamos tan cerebrales, no seamos tan literales, que no seamos tan malos contando historias, o al revés, que intentemos ser buenos contando historias, que no seamos tan antipáticos, ¿no? A veces somos antipáticos al transmitir mensajes, y todo eso nos va a permitir, pues, ser la voz de la ciencia. Eso es lo que yo quería compartirles. Estos son los créditos de las fotografías. Aquí, uy, perdón, estoy recibiendo una llamada. Se fue, ¿no? Se fue mi presentación. A ver, me sacó. A ver, un segundo, no sé qué ha pasado. Ya estoy terminando en realidad, pero solo para ponerles mis datos de contacto. Igual, feliz de compartirles mis datos. Esos son las redes del festival. Ustedes pueden buscar en Instagram, en Facebook como Festival de Belén. Y son bienvenidos también a participar esto en agosto del próximo año para vivir esta experiencia y verla directamente. Este es el equipo productor actual del festival. Quería ponerlo porque es el equipo que ahora está, y como les digo, creo que el mejor resultado es que ahora el festival está enteramente organizado desde Iquitos, desde Belén incluso. La coordinadora general del festival era adolescente de nuestros talleres, ¿no? Y ella ahora ha tomado... Y quizás un último comentario es que, paradójicamente, la pandemia fue muy útil en esto, porque el año 2020 no hubo festival, hubo uno virtual, ayudando a la comunidad de Iquitos, y el 21 no hubo. Entonces la pregunta fue, ¿qué? ¿El festival, como ya no vienen los de afuera, ya no va a haber festival? Se plantearon los chicos y dijeron, no, pues no, o sea, ahora tenemos que hacerlo nosotros, ahora nos toca hacerlo nosotros. Y paradójicamente eso fue un beneficio de la pandemia. Eso es. Muchas gracias por su atención y esos son mis datos de contacto. Gracias, Fred. Obrigado a você, Tato, pela sua compartilhar conosco essa história que eu conheço de alguns anos. A alegria que eu tenho nesse momento de ver a sessão atingindo o objetivo. Ana Rosa nos traz muito claramente a necessidade de um planejamento adequado, de um acompanhamento com um método, com metodologia e uma avaliação da estratégia de comunicação de risco. E Tato nos lembra que nós somos, como cientistas, muito mal comunicadores. Nós somos péssimos comunicadores como cientistas. Podemos fazer muito boa ciência, mas, por natureza, péssimos comunicadores. E temos que aprender com quem sabe se comunicar. E, muitas das vezes, é da comunidade que a gente entende as estratégias, os anseios, o interesse e a vontade de escutar. Então, naquele espaço que eu pude fazer e trazer de apresentação inicial, e eu chamava a atenção, a importância do momento em que nós buscamos ou temos acesso a uma mensagem, compreendemos a mensagem, mas paramos para pensar se temos ou não o interesse, é um espaço onde a criatividade, onde o interesse, a vontade de se apropriar daquela mensagem vai fazer toda a diferença. Seja se eu vou lançar a mão de vieses cognitivos para interpretar ou não essa mensagem, ou para refutá-la imediatamente, ou se não, ou se aquela linguagem, que muitas vezes pode ser a linguagem corporal, a linguagem do sorriso, a linguagem da cor e da alegria, vai fazer com que eu tenha um interesse em saber, depois de eu saber, eu tenho interesse em aplicar e veja a utilidade. Assim eu consigo partir da informação
para a ação, e eu acho que essa era a principal mensagem que a gente queria deixar, utilizando exemplos da nossa região, exemplos latino-americanos para isso. Infelizmente, nós chegamos no horário bastante avançado na nossa sessão, o que nos dificulta abrir para um diálogo, e já pedindo desculpas aí pelos problemas técnicos que tivemos aqui ao longo da sessão, mas dizer que a sessão também não termina aqui. Esse webinar vai ficar gravado no canal do YouTube do nosso grupo, o Grupo Sala Global. Então, para os que têm interesse, já acompanharam, todos os inscritos vão receber um certificado de participação na sessão, juntamente com as informações e o link para o YouTube, uma vez que essa sessão esteja disponível para ser acesso, e os nossos contatos, onde vocês poderão dar as sugestões, comentários. A gente aguarda muito aí os comentários de vocês. Então, eu queria terminar aqui agradecendo imensamente a doutora Ana Rosa Moreno pela belíssima apresentação dela, pela generosidade em compartilhar o conhecimento que ela tem de muitos anos, né? Se é uma pena que a Ana Rosa se aposenta esse ano da universidade, é muito bom, porque agora a gente vai conseguir ter a Ana Rosa mais perto para outros projetos muito mais interessantes que projetos acadêmicos. E Tato, que desde muito tempo já tem projetos interessantes concomitantes à sua vida acadêmica, do doutor Alberto e o doutor Tato, que é o nome do palhaço que personifica na sua atividade. Também agradecer pela generosidade e de poder compartilhar com todos nós essa experiência, que, sem sombra de dúvida, é muito útil. Agradeço a cada um de vocês por terem assistido aqui, ficado até o final. Lembrando que vão receber, através do e-mail pelo qual fizeram as suas inscrições, um certificado e também todas as informações de onde a sessão estará gravada e dos nossos contatos. Muito obrigado a todos, uma boa tarde